Hola, hola, bienvenidos a este espacio, Hablemos Joven. Estamos desde el estado Táchira en Venezuela para hacer un nuevo episodio de Hablemos Joven, un podcast que está hecho para los jóvenes, para esos temas que son de nuestro interés. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a decir que vamos a abordar en este nuevo episodio un tema que está pues en la palestra en este momento en nuestro país, pero que hay muchos ojos del mundo también pendientes de Venezuela y lo que tiene que ver con el proceso electoral. Estamos en la víspera, ¿no?, de las elecciones presidenciales 2024, una contienda política bastante concurrida, movida. Y la pregunta es, bueno, en este marco político que tenemos en nuestro país, ¿cuál es la participación de los jóvenes? ¿Cuál es la presencia que hacen los jóvenes en este momento importante de la historia de Venezuela? Y para eso, pues hemos traído a una joven que sabe mucho de activismo político, de derechos humanos. Ella es Angélica Ángel, una tachirense ya quizás un poco merideña, estudiante de ciencias políticas en la Universidad de los Andes en el estado Mérida. Y bueno, ella tiene su propio podcast junto a un compañero, que luego vamos a conversar un poco de eso, para promover la participación política de los jóvenes, no solamente en temas electorales, sino en toda materia de derechos. Últimamente la he visto muy activa también, formando jóvenes y diciéndole por qué es importante participar el 28 de julio. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida, Angélica, a este espacio Hablemos Joven para hablar de la participación política de los jóvenes en esta coyuntura que tenemos al frente. Bienvenida. Bueno, Andrea, muchas gracias por esa presentación tan calurosa. Bueno, primero que nada, aclarar que me halaga mucho de que me presenten como tachirense, pero en realidad soy merideña, sino que viví un tiempo en Táchira. Y algunas personas se confunden, pero soy 100% merideña. Bueno, Entonces, nada, muy agradecida por este espacio. muy andina, sí, mucho movimiento entre los estados andinos. Solo me falta Trujillo. Solo te falta Trujillo, así es. Bueno, Angélica, primero preguntarte por qué una joven, hemos hablado y hemos escuchado muchos análisis de quizás esa desconexión que tienen los jóvenes con el tema político. ¿Por qué una joven como tú, bueno, luego si quieres también nos dices tu edad, decide estudiar ciencias políticas en un país tan complejo como Venezuela? Tengo una pregunta antes de responder. ¿Puedo contestar libremente? Sí, Sí, libremente. excelente. Ajá, bueno, esa pregunta es un poco compleja para mí porque en realidad yo quería estudiar física. Y cuando me inscribí en la Universidad de los Andes, cuando salí de bachillerato, estaba inscrita en física e ingeniería eléctrica. Más que todo creo que por influencia de mi hermana mayor, que es ciencias físicas naturales, y desde pequeña me encantó la física. En Mérida tenemos el Observatorio Llano del Hato, que es el único observatorio que tenemos en Venezuela de observaciones astronómicas, y pues era mi gran pasión, por así decirlo. Sin embargo, justo cuando me fui a graduar de bachillerato en cuarto año, estábamos en el 2017, yo tengo 23 años y en esa época tenía 15, y pues vi todo este movimiento social que estaba ocurriendo en Venezuela y cómo los jóvenes estamos al frente de esta lucha y literalmente era una lucha tan violenta, pero con tanto corazón, con tanta voluntad y con tanta esperanza que yo literalmente no entendía cómo jóvenes que estamos totalmente desprotegidos nos enfrentábamos como con tanta valentía a fuerzas del Estado que tenían todo el poder. Y si uno lo piensa en lógica y psicológicamente no hay ninguna explicación lógica para que todos hiciéramos eso, ¿no? Pero todos actuamos de la misma forma, con un compañerismo, con una hermandad, que eso me creó como mucha curiosidad con respecto a los fenómenos sociales. Y también que, pues, obviamente en el 2017, al ser miembro y activista de estas protestas, vi situaciones irregulares que de verdad me hicieron pensar que quería estudiar ciencias políticas y tratar de aportar algo a la sociedad al punto de que nadie viviera lo que yo tuve que vivir en esa época. Por ejemplo, yo pensé en mis sobrinos, en mis primos menores, y yo recuerdo en esa época cuando no olía las lacrimógenas, cuando se ahogaba, cuando veía a los jóvenes tirando piedras, o sea, sobreviviendo a los perdigones, a piel quemada, todo esto, y yo decía, esto está
totalmente erróneo, totalmente mal en nuestra sociedad y hay que hacer algo para cambiarlo. Y quise hacerlo desde la academia y primero que nada estudiando todo este fenómeno desde la ciencia política. Entonces eso me inspiró a estudiar medicina. Angélica, ¿y cuántos años tenías en ese momento? Para el 2017, ¿cuántos años tenías? Tenía 15 años. O sea que fue una decisión bastante joven y prematura, ¿no? En este caso. Y bueno, ahora Sí, pero yo digo que fue una decisión muy... veo que, bueno, desde esa primera etapa de las manifestaciones de calle, que, bueno, que tú muy bien has descrito, que estuviste observando muy directamente y participando muy directamente, eh, es totalmente distinto lo que veo que ahora haces a través de esa producción que haces para redes digitales, que me encanta porque es completamente hecho desde el lenguaje de los jóvenes. ¿Por qué decides cambiar un poco el estilo, la forma de cómo hacer incidencia política y ciudadana? Creo que esa pregunta es un poquito compleja y mucha gente me critica o me señala ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en la universidad, mucha gente incluso que no me conoce, el otro día me llegó unos comentarios a redes como que, ay, tú haces este tipo de activismo porque nunca has llevado lacrimógenas, porque nunca llevaste perdigones, etcétera. Y yo era como que a mis 15 años me pusieron una pistola en la cabeza, o sea, por favor. Y justamente por eso lo hago, ¿saben? Porque vi de frente cómo es la violencia, la viví con amigos, la viví en carne propia y creo que realmente la sociedad no se cambia desde esa perspectiva. Muchas veces nos hemos obligado social y políticamente a actuar de cierta forma, pero no debería ser ni nuestra primera opción ni debería ser la salida, por así decirlo. Y es que también hablando politológicamente, si vemos como los procesos de transiciones históricas, tomando de referencia la primavera árabe, por ejemplo, mucha gente siempre ve los procesos de transición como algo muy violento y como que lo único que importa en los procesos de transición es la violencia. Pero si vemos la primavera árabe, la ganadora del premio Nobel del 2011, que no recuerdo muy bien su nombre porque es un nombre árabe que se me dificulta mucho, ganó precisamente por el uso de redes sociales para motivar la protesta pacífica en contra de regímenes autoritarios. Entonces nos damos cuenta que a lo largo de la historia siempre ha existido este tipo de activismo y que ha dado mucho resultado. Entonces, gran parte de lo que me motivó primero es haber estudiado esos procesos de transición y segundo, haber vivido procesos políticos muy violentos, haber visto el costo de esos procesos políticos violentos y darme cuenta de que realmente, tal vez como una joven un poco más adulta, no quiero que los jóvenes sigamos siendo esa carne de cañón y que podemos aportar mucho más desde la participación política pacífica y desde el conocimiento, porque muchas veces en las protestas actuamos violentamente sin conocer nuestros derechos y sin conocer mecanismos de participación que la gente muchas veces subestima, pero que a través de ellos hemos logrado grandes cosas. Así es, bueno, y valoro muy positivamente esa reflexión que haces porque creo que sirve también para muchos otros jóvenes, ¿no? De cómo encontrar una forma de participación que se aleje, pues, de la violencia. Ahora quiero hablar un poco de tu presencia en redes, cómo surge esta idea, de qué se trata. Vamos a contarles a esos que nunca te han visto qué es lo que hace Angélica Ángel junto a tu compañero en redes y cuál es la intencionalidad de ese trabajo. Bueno, como yo ya te comentaba, como ya les comentaba, comencé a hacer activismo desde muy corta edad. En realidad yo recuerdo, y yo digo, no hay un momento en mi vida en el que no habla de política, en realidad. Yo me acuerdo de las campañas del 2012, el 2013, todo eso, y a pesar de que no era algo que yo quería estudiar en ese momento, siempre me llamó mucho la atención. Entonces, inicié a hacer activismo formalmente en organizaciones de derechos humanos cuando comencé la carrera y me di cuenta como, por ejemplo, la primera organización que me tocó mucho fue Transparencia Venezuela. Para los que no los conocen, Transparencia Venezuela trabaja casos de corrupción específicamente, pero no es solo como decir como que ay, Venezuela es un país corrupto. No, es trabajar con estadística, con casos, con porcentajes, con números, con cantidades, con cifras que te dicen realmente cómo es la corrupción en Venezuela. Entonces yo recuerdo que mi primer año de ciencias políticas estaba justo comenzando, fue una charla de Transparencia Venezuela y quedé como tan impactada de que hubiera tanta información de este tema que uno siempre piensa como que hay
es corrupción y ya. Entonces yo en ese momento quedé como muy impactada por todas esas cifras y siempre tuve un muy buen lazo con las organizaciones, con el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, defiende y defendía, o sea, desde mucho tiempo, a los estudiantes que habían sido amenazados, golpeados, torturados en medio de las protestas. Entonces comencé a hacer voluntariado en diferentes organizaciones y también a tener un poco de iniciativa propia en fotografía documental. Hice varios trabajos de fotografía documental, que me acercaba mucho a las comunidades acá en Mérida. Y bueno, el tema de los videos, que es una iniciativa súper nueva en realidad, o sea, yo llevo en el mundo del activismo más de 7 años, por ejemplo, o sea, formalmente, pero el tema de los videos lo hicimos literalmente, la primera conversación de los videos comenzó el 23 de enero, el Día de la Democracia, en una marcha, y mágicamente eso ha sido lo que nos ha hecho crecer mucho en redes, ¿no? Y lo que nos ha hecho dado a conocer, a pesar de haber tenido mucho tiempo en esto. Y la idea nace de que, lastimosamente, como ciudadanos venezolanos, no conocemos realmente cuáles son nuestros derechos ni cómo son socavados. Entonces, al trabajar con todas estas organizaciones, yo veía que había tanta información, tantas cifras, tantas estadísticas, por ejemplo, en el tema de corrupción más que nada, en el tema de violaciones de derechos humanos, que tenemos más de 300 presos políticos, también los informes de la ONU, que son extremadamente detallados, y decía, wow, las personas, o sea, yo me ponía a hablar con personas en las colas, incluso con mis compañeros de clases, en fiestas, yo decía, es que tú no sabes que el presupuesto de la ciudad se invierte más en fiestas que en educación, o sea, tú no sabes estos porcentajes. Todo el mundo me decía, pero ¿tú de dónde sacas eso? Y yo, esos informes son de manejo público, si tú te metes en estas organizaciones, en estos links, tú puedes revisarlos, o sea, esto no es una información ni que yo me estoy inventando ni que lo manejamos en una secta súper oculta. Entonces, no es que no exista la información, sino que teníamos poco acceso a ella, y también esto influye mucho el tema del Estado, porque desde el cierre de RCTV se ha venido un oleaje de censura a nivel estatal, comenzando porque hay más de 200 medios de comunicación cerrados en Venezuela, entonces obviamente hay una brecha de información bastante cerrada, y se nos ocurrió esta idea de que, bueno, somos jóvenes, nos las pasamos en TikTok, etcétera, y dijimos, qué bueno sería un contenido como, por ejemplo, ay, vamos a maquillarnos, te enseño a hacerte un make-up, te enseño a hacerte una limpieza facial, pero de política, pero de derechos humanos, pero de información ciudadana. Y comenzamos a hacer este tipo de videos como los videos que hacen los influencers de viajes, de maquillaje, de comida, etcétera, pero específicamente en temas políticos y de participación más que todo juvenil. Y claro, como tú lo resaltas con el tema de un lenguaje juvenil, de haciendo bromas, de haciendo transiciones de cámara. Y pues al principio yo dije, literalmente lo primero que pensé cuando comenzamos a hablar esto, fue como que, bueno, tal vez estos videos no tengan mucho impacto, lo veremos 5 jóvenes, los veremos los 5 jóvenes que estamos involucrados en organizaciones, pero tal vez esos 5 lo compartan y tal vez a la gente le llegue en algún momento. El primer video que lanzamos fue del presupuesto de la ciudad de Mérida y comparamos cómo en las ferias de Mérida, que fueron unas ferias de 2 semanas literalmente, se gastó 3 veces más que el presupuesto anual de educación del Estado de Mérida en 7 escuelas municipales. Entonces ya estadísticamente tú dices, wow, se gastó más en 2 semanas de fiestas que en un año de educación. O sea, ya con esa premisa básica era algo totalmente aberrante a la política, ¿no? Y al servicio público. Cuando hicimos el video, a las 5 horas, o sea, a las 10 horas, a muy corto tiempo, ya tenía 1000 reproducciones, 500 likes, etcétera. Y la gente al día siguiente, yo recuerdo que fuimos a la facultad con mi compañero Eduardo Ugarte, y la gente en la facultad, los vigilantes, que muchachos, qué bueno el video del presupuesto, todo esto, y todo el mundo lo había visto. O sea, fue algo demasiado increíble que yo dije, ¿cómo pasó esto? Y bueno, fue la magia de las redes sociales que comenzamos a utilizar para promover estos temas políticos, y que gracias a Dios nos iba muy bien con todo Sí. esto. Ese video justamente que mencionas, el del presupuesto de la ciudad de Mérida, bueno, yo lo vi y realmente para mí, que estudio mucho el tema de las comunicaciones y hacerlos de formas alternativas, fue realmente impactante, porque yo dije, bueno, es esta información que es clave para que los ciudadanos tengan sus propios criterios, convertida en el lenguaje de los jóvenes, en el centro de la ciudad, en una ciudad que también es muy particular para quienes nos escuchan fuera de Venezuela, y es porque la ciudad de Mérida, bueno, se dice que es una universidad con una ciudad por dentro, en cada esquina hay una facultad, está llena de universitarios, y creo que eso hizo como ese clic con los jóvenes de decir, oye, mira, es que hay algo a lo que tenemos que prestarle atención, y también es la mirada de los derechos, ¿no?
cómo los derechos de nuestra participación están siendo también vulnerados por desconocimiento. Entonces, una forma alternativa de llevar el mensaje. Y bueno, aquí es un poco más personal. ¿Cómo conoces a Edward y cómo deciden hacer esta dupla que me parece fantástica? Tienen mucha química y se entienden muy bien. ¿Cómo deciden los dos meterse en este paquete de hacer activismo desde las redes sociales? Ay, esta pregunta me duele mucho, honestamente, porque la semana pasada tuve que despedir a Edward, que ahorita está en Madrid. Me hubiera encantado que estuviera aquí incluso, pero yo conozco a Edward. Edward y yo estudiamos ciencias políticas, sin embargo, Edward es mucho mayor que yo. Tuvo que dejar la carrera por un momento, como todos tuvimos que hacerlo en algún momento por situaciones económicas, que bueno, a pesar de que la educación en Venezuela es gratuita, para todos los universitarios muchas veces tenemos que trabajar, sacrificar cosas para seguir nuestra carrera por temas pues de que tenemos que trabajar en vez de invertir este tiempo en estudiar, ¿no? Entonces Edward abandonó la carrera por un momento y cuando regresó yo estaba en tercer año, Edward ya estaba en quinto, estaba terminando su carrera, pero Edward siempre fue como lo más lindo de la facultad para las niñas. O sea, para las niñas de primer año, sí. Para todas, Edward era nuestro crush, pero una persona muy amigable con la que uno podía hablar en los pasillos, etc. El tema es que Edward me había visto mucho en temas de organizaciones y me preguntó que dónde podía hacer las pasantías. Y ahí comenzamos a hablar, y más que todo porque en la Universidad de los Andes tenemos unas competencias que es la Liga Universitaria de Deporte. Y yo era la líder, o sea, yo era la capitana del equipo de natación en la facultad. Entonces Edward también se inscribió en la competencia y ahí comenzamos a ser amigos, pero en realidad no éramos amigos así tan cercanos, solo nos veíamos en la facultad y todo esto. Edward me sigue en redes sociales y bueno, los que me siguen saben que yo todos los días publico o algo político o algo de derechos humanos, pero eso es todos los días. Entonces Edward me comenzó a preguntar temas de cómo tú sabes cuánto es el presupuesto de la ciudad y tal. Y yo, bueno, pero es que eso es de manejo público y le empezaba a explicar estas cosas. Hasta que justo en la marcha, como comentaba, en la marcha del 23 de enero, que es el Día de la Democracia en Venezuela, yo le dije, mira, yo tengo una idea de hacer unos videos porque mucha gente no sabe este tema de los presupuestos, este tema de los derechos humanos y hay que hacerlo como más digerible, hay que acercarlo más, porque no se puede quedar esta información solo como en la cúpula de las organizaciones, sino que hay que abrirlo mucho más. Y entonces Eduardo me dijo, sí, vamos a hacerlo. Me dijo literalmente como que pasado mañana nos reunimos y cuadramos todo. Y lo más fantástico de este dúo es que Eduardo y yo somos como que sí para todo. O sea, nosotros nos dicen vamos al Paramorite y nosotros sí, vamos. Entonces, obviamente, cuando comenzamos a reunirnos a hacer este tipo de videos, llegaron muchas más propuestas que en realidad nos abrieron muchas puertas y eso fue lo que abrió y nos dio pie al programa de radio que tenemos, Políticamente Incorrectos, acá en Mérida, que también para mí fue como un sueño cumplido porque de chiquita me gustaba mucho la radio y era como, o sea, veía con mucha admiración a los locutores y de repente cuando nos propusieron nuestro programa de radio que podíamos ponerle el nombre que quisiéramos, hablar lo que quisiéramos con esa libertad editorial, bueno, claro, dentro de lo que cabe de toda la ley de censura que hay en Venezuela, por supuesto. Pero pues así nos conocimos y comenzamos este proyecto y pues lastimosamente a pesar de que ahorita estamos en países diferentes, Edward planea regresar, pero bueno, todos sabemos la situación política que hay en Venezuela. A pesar de que estamos en países diferentes, todavía estamos viendo como que qué podemos hacer a la distancia o cómo yo puedo seguir manteniendo estos proyectos que comenzamos juntos acá en Venezuela o él allá y todo esto. Pero a pesar de que fue un momento corto, unos meses, nos hizo hacer grandes proyectos. Así es, bueno, y abordaron muchos temas, vi muchos episodios de estos, bueno, la presencia en la marcha, por ejemplo, del 8 de marzo, el activismo también junto a la comunidad LGTBIQ+, también me pareció maravilloso ese abordaje también de la diversidad, de los derechos con esa mirada diferenciada. Creo que eso aporta muchísimo, ojalá que puedan seguirlo haciendo y si no puedas conseguir otro compañero presencial o compañera presencial que te acompañe allí para levantar este tipo de información. Angélica, y últimamente, bueno, he visto que estás teniendo dentro de la universidad encuentros con jóvenes para hablar específicamente del 28 de julio y quiero que nos comentes un poco qué has encontrado, cuál es la motivación de los jóvenes, hay apertura a la participación, qué expectativas se mueven dentro de la comunidad universitaria frente al 28 de julio.
Bueno, sabes que comenzando la entrevista me comentaste algo de por qué estudié ciencias políticas y me referiste un poquito sobre que los jóvenes tenemos como un poco de apatía política, un poco de desinterés político, ¿no? Y esto es lo que siempre dicen. O sea, siempre que yo voy a algún lugar me dicen como que, ay, tú eres una líder estudiantil, pero los jóvenes no están interesados en esto, los jóvenes, la apatía política, todo esto. Y es algo que resalta mucho más en este periodo electoral, en este momento que estamos en plena campaña, ¿no? Y yo, no sé si es que yo soy muy disociada de la realidad o qué, pero yo realmente no creo que los jóvenes seamos apáticos políticamente, sino que creo que no se nos ha sabido llegar o comunicar temas políticos, por así decirlo. Y creo y defiendo fielmente esta posición realmente, porque somos una juventud que literalmente creció en medio de protestas, en medio de escasez, en medio de inflación, de violencia, de discursos políticos muy anacrónicos y muy distópicos, ¿no? Y yo creo que en medio de esa situación es totalmente imposible ser apolítico, ser un poco apartista, por así decirlo. Pero yo creo que más que eso, en realidad es un poco de trauma que tenemos con la política, porque claramente desde pequeños estuvimos involucrados en esto y muchas personas dijeron, no, mejor me alejo, pero siempre hay como un poquito de vena política en todos los jóvenes venezolanos y eso es lo que siento. Cuando comenzamos como todo este tema electoral, desde hace meses, incluso desde hace años, con el tema de las primarias, o sea, años del año pasado, por ejemplo, yo en lo personal, una decisión por, no sé, salud mental, dije, no voy a ilusionarme tanto con este proceso electoral porque hemos visto lo que ha pasado en otros procesos, incluso yo desde que tengo 18 años, estoy inscrita en el CNE y he sido observadora en todos los procesos electorales que han habido desde que tengo 18 años. He visto los procesos de cerca y desde adentro, sé cuáles son las irregularidades, sé todo, pues. Bueno, todo lo que puedo saber, tampoco para tirármela de tanto, ¿no? Pero yo dije, no voy a ilusionarme porque hay altas posibilidades de que este proceso no resulte como siempre deseamos, ¿no? Sin embargo, las cosas fueron creciendo, se fueron dando con respecto a las primarias y uno ya decía, ay, mira, se organizaron, sí se dio algo. Luego hubo una inhabilitación de que nos dolió mucho, se buscó una alternativa que fue Corina Lloris, dijimos, bueno, se están buscando soluciones, o sea, no se quedaron ahí. Luego se convocó a Edmundo, se llegó a un acuerdo entre las candidaturas de Un Nuevo Tiempo y las candidaturas de la Mesa de la Unidad. Se llegaron a muchos acuerdos que yo literalmente, no solo como joven, sino como politóloga, digo, que estos acuerdos en otra época hubieran sido totalmente imposibles. O sea, ahorita estamos viviendo un escenario que antes nunca hubiéramos podido vivir y que nunca antes nos hubiéramos imaginado. Entonces, poco a poco fue creciendo la expectativa, la esperanza. Yo recuerdo que Eduard y yo hicimos un video en plenas ferias diciéndole a las personas como que, bueno, saliste a la feria, saliste a los conciertos, vas a salir a votar. Y en ese momento muchas personas nos dijeron que no. Muchas personas nos dijeron que sí también, pero o sea, fue una encuesta muy cerrada, pues. Fueron más los que dijeron que sí, pero fue muy cerrada. Y en estos días, una persona que, con respecto a todo lo que estabas diciendo, de que nos metimos a las universidades a dar estas charlas, una de esas personas que nos contestó que no y que nos siguió en redes por todo el tema del activismo, me dijo, mira, no sé si te acuerdas de mí, ustedes me grabaron un video en las ferias y cuando me preguntaron que si iba a votar, yo fui muy tajante, dije que no, que estaba decepcionada de la política, que no iba a salir a votar, que no creía en los líderes de oposición, que todo esto. Y ahorita me inscribí para ser testigo de mesa, para apoyar en todas estas elecciones, porque vi cómo las cosas han cambiado paulatinamente en este poco tiempo. Entonces yo creo que a muchos nos pasó eso, de que dijimos, bueno, no nos vamos a ilusionar, algunos dijeron, bueno, no vamos a participar de lleno, pero nosotros sí dijimos, vamos a participar, vamos a ir viendo cómo van fluyendo las cosas, pero de repente llegamos a esta fecha y nos dimos cuenta de que tenemos muchas cosas a favor. O sea, politológicamente hablando, no solo desde toda la teoría, sino también desde la práctica y desde muchos análisis de otros politólogos. Repito, nunca habíamos tenido un escenario tan positivo para la oposición. La oposición nunca había estado tan unida y tan fuerte al mismo tiempo y el gobierno nunca había estado tan débil desde hace mucho tiempo. Creo que nunca en su historia había estado tan débil, lo han dicho muchos analistas. Entonces dijimos, bueno, vamos a montarnos en esto. Sin embargo, había algo que faltaba y lo que faltaba eran los jóvenes. Lo que faltaba eran las universidades. Yo recuerdo que cuando estaba más pequeña, en Mérida, como tú lo dijiste, que es una ciudad dentro de la universidad, uno decía, salieron los jóvenes. O sea, salió la universidad, que se prepare la ciudad porque salió la universidad, salieron los estudiantes, y eso era algo
que era muy simbólico de Mérida. Salieron los estudiantes, o sea, toda la universidad, toda la ciudad se paraliza. Sin embargo, ese fenómeno, lastimosamente por toda la diáspora estudiantil, ha disminuido mucho. Pero todavía quedan muchos jóvenes en la universidad que se han, o sea, que el activismo estudiantil los ha abandonado, incluso el activismo político los ha abandonado. Y dijimos, bueno, aquí hay una cantidad de votos que están dispersos, que están en medio de la desinformación, del desconocimiento, que nunca han enfrentado un proceso electoral, que es muy importante destacar. Y dijimos, no, hay que meternos aquí. Entonces, aparte de que yo tenía muy claro de que iba a votar, también me reuní con organizaciones, con políticos, con organizaciones políticas, porque ya es momento de quitar como esas barreras, ¿sabes? De, ay, yo no me voy a involucrar si es un partido político. Nos reunimos literalmente con todos y dijimos, bueno, ¿cuáles son las opciones de participación más allá del voto? O sea, no solo queremos que los jóvenes voten, queremos que participen más allá. ¿En qué pueden ser voluntarios? ¿En qué podemos colaborar? ¿Qué mensaje podemos llevar a las universidades? Entonces nos metimos de lleno con esto, trabajamos con Toma el Control, que está trabajando por la verificación ciudadana, estamos trabajando también con Voto Joven, que va a trabajar observación de entorno en medio del proceso electoral, y trabajamos también con la plataforma de los 600.000. Entonces, primero hicimos un taller en medicina, llegaron solo unas 20 personas, y en el grupo habían 70, entonces eso ya nos fue como un poquito, como que ay, llegaron poquitos, tal, no sé qué más, pero esas 20 personas fueron 10 facultades distintas. Entonces dijimos, bueno, ya va, no vamos a bajonearnos aquí, vamos a agarrar estas 10 facultades distintas que vinieron hoy y vamos a replicar este taller en cada una de sus facultades. Porque tal vez hay jóvenes que tenían clases que no pudieron llegar, jóvenes que estudian en La Hechicera, que queda bastante lejos de la ciudad, y no pudieron llegar porque tenían clases, porque tenían parcial, y comenzamos a hacer eso. Y en cada taller hemos tenido más de 20 personas en asistencia, pero obviamente en una facultad bastante reducida, en épocas de parciales, porque todo el mundo está terminando clases ahorita. Entonces llegamos, hablamos con los profesores, le decimos, profe, 20 minutos para dar un taller. Y el taller no solo, que es lo que me parece más importante destacar, no solo es cómo votar, no solo es, hey, mira, cuentas tantos de aquí para acá y bajas y este es el de la oposición, no. El taller es un taller ciudadano, de decir, mira, muchas veces incluso personas mayores han ido a votar y ni siquiera saben qué hace un miembro de mesa. Y eso como ciudadanos, o sea, como ciudadanos debemos saber todo eso, porque muchas veces como observadora yo he visto en elecciones miembros de mesa que hacen de presidentes, testigos que hacen voto asistido cuando una persona está totalmente plena de sus capacidades. El Plan República, cuando entra en los centros electorales, cuando institucionalmente el Plan República solo debe proteger el centro electoral y ni siquiera tiene permitido entrar al centro solo para recoger las cajas. Ese tipo de irregularidades, que incluso como ciudadanos vemos, pero como no sabemos que está mal, no decimos nada. La idea es que todos estos jóvenes sepamos qué hace un miembro, qué hace un testigo, qué hace el Plan República, cómo podemos colaborar y en caso de ese día haber irregularidades, qué podemos hacer para disminuir el margen de vicios que haya a la hora de las elecciones. Entonces, hemos llevado, en estas semanas, hemos hecho como 3 talleres, bueno, comenzamos la semana pasada, ya hicimos 6 talleres en estas 2 semanas y ya tenemos 78 voluntarios, que es un Qué número bueno. bastante grande porque... Sí, y Sí, realmente creo que ese trabajo, aunque es ese trabajo de hormiguita, el que casi no se ve, el que convoca a quienes están indecisos en participar o no participar, porque al final es si decides ejercer uno de tus derechos o no. Y creo que ese llamamiento entre los mismos jóvenes, que no son los partidos, que no son los candidatos, que no son los abuelos los que llaman, sino que son los mismos jóvenes que se llaman a sí mismos para dar ese paso y decir, bueno, aquí estamos presentes, podemos participar y aprovechemos esta oportunidad, no solo para ejercer el voto, sino para aprender de cómo funciona pues nuestro sistema, ¿no? Angélica, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarte finalmente, ¿cuál sería ese mensaje que le das a los jóvenes de nuestro país y a esos venezolanos que están fuera también del país frente al 28 de julio? ¿Qué pensar, qué esperar y qué hacer el día después de? pero esa pregunta es la más compleja porque el 28 de julio no es un día. Para mí no es un día, es un momento histórico, es una coyuntura política, es un clivaje, como lo decimos en las ciencias políticas, y un clivaje es demasiado, demasiado complejo, porque el clivaje no comienza el día,
El clivaje comenzó hace meses, comenzó con las primarias, comenzó con una serie de decisiones de diferentes actores políticos, comenzó con el apoyo ciudadano a un proceso muy orgánico como las primarias, luego al recorrido que hizo María Corina, que a pesar que no es la candidata principal, está liderando este proyecto también. Entonces, este clivaje ya lleva tiempo y yo creo que en el poco tiempo que lleva, los venezolanos hemos cambiado, más bien no hemos cambiado, hemos aumentado el nivel de fe y ese nivel de percepción que tenemos con este proceso. Entonces, voy a hacerlo ordenadamente. Primero que nada, antes del 28, prepararnos. Y prepararnos no solo en, bueno, voy a salir a votar temprano y voy a ir cuando cierre la mesa. Prepararnos como comunidad. Estamos viendo que institucionalmente el gobierno tiene el Estado secuestrado, y hay que decirlo. El gobierno usa el TCJ a su placer, usa los cuerpos policiales y de seguridad del Estado a su placer y a su antojo. Hoy, por ejemplo, en el Táchira, que es algo que nos duele mucho, está desaparecido el señor que le brindó apoyo y le brindó hospedaje a María Corina en su casa. Y esto no solo como persona política o como persona de oposición, como activista, nos debe doler como ciudadanos, porque yo vi la foto de ese señor y yo dije, wow, ese señor puede ser mi abuelo, puede ser tu papá, puede ser mi papá, puede ser el vecino, y no sabemos dónde está, no sabemos qué está viviendo, no sabemos qué le está pasando. Entonces, es una situación que más allá de que si eres político o no, nos debe doler. Y estamos muy vulnerables en todo este sentido, pero también estamos muy fuertes porque estamos juntos. O sea, es una situación muy dicotómica. Por ejemplo, el otro día también intentaron amenazar al alcalde de Ortiz y la gente impidió que se lo llevaran. Entonces yo creo que antes del 28 prepararnos como comunidad para protegernos, porque solo entre nosotros nos vamos a poder proteger, prepararnos para ejercer el voto, como digo, no solo poner la papeleta, sino saber qué hace un miembro, qué hace un testigo, qué hace el Plan República, etcétera. Prepararnos también para brindar asistencia a todas las personas que van a ser miembros y testigos. Lo más lindo también de los talleres es que muchas personas mayores se han acercado a brindarnos su experiencia. El otro día una señora nos comentó que ella fue testigo hace años en las elecciones de Capriles, en un centro de votación, y le llevaron comida, o sea, no envenenada, pero sí en mal estado, que todo el centro de votación se intoxicó. Entonces son cosas que aunque parezcan pequeñas, también ponen en una situación muy delicada el proceso electoral. Entonces ponte que tú no puedes estar todo el día ahí el 28, bueno, ayúdanos a recoger comida antes del 28 para que otras personas lo preparen, otras personas lo muevan, eso también lo estamos haciendo. Entonces antes del 28, prepararnos y apoyarnos como comunidad. El día del 28, hay veces que la gente dice, bueno, pero es que ese día se va a armar colas de 8 horas, de 5 horas, y yo dije, yo hice colas de más de 24 horas por gasolina en Mérida, colas de más de 48 horas por gasolina en Mérida, que dormí en el carro, que pasaban indigentes en la calle, etc. No vamos a sacrificar un día por cambiar todo esto. O sea, si hay que estar 8 horas en la cola, vamos a estar 8 horas en la cola. Obviamente estar preparados con agua, con comida, con alcohol en caso de alguna emergencia, que alguien se desmaye, etc. Y pues después del 28 yo también creo que indiferentemente del resultado, lo que voy a decir va a ser muy polémico, pero apoyarnos como ciudadanos. O sea, yo creo que el camino no termina el 28. Hay gente que dice, bueno, el 28 veremos, ya todo se está viendo, como si Venezuela se acabara el 28, independientemente del resultado que tengamos. Y después del 28 van a seguir habiendo vidas en Venezuela, van a seguir habiendo niños en Venezuela, va a seguir habiendo infancia en Venezuela. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero que nada, nunca perder la esperanza, trabajar en este proceso como arduamente, ¿no? Pero aprovechando también esa coyuntura política que hay, que tenemos muchas cosas a favor, y no abandonarlo, porque también hay que recordar que las elecciones presidenciales en Venezuela se hacen a finales de año y se adelantaron a mitad de año, no por casualidad, y no se adelantaron el 28 de julio por casualidad, porque todos sabemos que el 28 de julio es una fecha muy simbólica para el chavismo. Entonces, en esos 6 meses que nos quedan, muy poco se habla de eso, pero esos 6 meses que nos quedan de año luego de las elecciones van a ser 6 meses duros. Y van a ser 6 meses duros porque el resultado va a crear polémica en el país y va a crear conflicto. Y yo creo que también el llamado que tenemos que hacer como ciudadanos, como jóvenes, es primero abandonar un poco esta polarización política de que tú eres mi amigo o mi enemigo. Yo creo que todos deberíamos unirnos como ciudadanos, independientemente de nuestro bando político, y más allá de apoyar una opción política, apoyar nuestro país como nación. Y bueno, nada, ese sería mi mensaje. Yo creo que este 28 tenemos una oportunidad de construir nuestro país, y después del 28 vamos a tener una oportunidad mucho más grande de defenderlo.
Así es. Bueno, agradecerte, Angélica, por toda esa pasión, por todo ese trabajo, que mucho hay que decirlo también, es voluntarismo y es voluntario y es por una convicción de que los jóvenes tienen que participar, que tienen que estar implicados como ciudadanos dentro de este proceso y nos sumamos también desde escuchamos a ese llamado de que sea cual sea el resultado del 28 de julio, ha sido un camino de preparación para, creo, también despolarizarnos y para que siempre apostemos a la paz, a la fraternidad y a la solidaridad entre venezolanos, porque no somos partidarios de partidos políticos, sino que por encima de todo eso somos venezolanos y por encima de todo tiene que estar nuestro país y la solidaridad entre los venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Agradecerte, Angélica, por todo ese trabajo que realizas, por motivar a entender la política desde una perspectiva joven y agradecemos pues a todos quienes nos han acompañado en este capítulo de Hablemos Joven. Ojalá luego podamos tenerlos juntos, a ti y a Edward, para hablar desde esa mirada de lo que han creado juntos y que puedan seguirlo haciendo. Bueno, finalmente pues les vamos a colocar por aquí abajo las redes de Angélica para que la puedan seguir y puedan ver esos videos que tanto hablamos de ellos. Te dejamos a ti, Angélica, para que nos compartas esas coordenadas para seguirte. Sí, claro, no, bueno, me pueden seguir a mí, no tenemos como una página oficial entre los dos, nuestras páginas personales, @Angélica Ángel H, con la misma que termina Angélica, comienza Ángel H, así me pueden seguir en Instagram y en TikTok me pueden seguir como Angélica Ángel H igualmente. En Twitter es el que cambia, Angélica Piso Ángel H. En las tres publicamos todo referente a no solo ciencias políticas, política, ahorita campaña electoral, sino también derechos humanos y ciudadanía más que todo. Entonces, gracias por este espacio, Andrea. Gracias y ojalá que podamos encontrarnos luego para seguir hablando de los jóvenes, de la mirada de los universitarios, de la participación y gracias a todos los que nos siguieron en este episodio Hablemos Joven. Ya saben que tienen que suscribirse al canal para seguir recibiendo más contenido y más perspectivas de los jóvenes en Venezuela y en el mundo. Bye bye, nos veremos en una próxima oportunidad.